El cuadro clínico asintomático, eso también es algo importante, el paciente no siente nada hasta que se produce la muerte súbita, ¿no? Solamente va a aparecer la sintomatología cuando se produzca obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces hay que tener mucho cuidado, personas jóvenes que presentan episodios de síncopes de manera frecuente, es decir, desmayos, sobre todo cuando están asociados a la actividad física, debe ser evaluado por cardiología y hacer un estudio ecocardiográfico para descartar la posibilidad de una cardiopatía hipertrófica, ¿no? Muchos síncopes y mareos en personas jóvenes son subestimadas hasta que se produce la muerte súbita, ¿no? Y las arritmias que se van a presentar, vamos a tener las arritmias que pueden ser supraventriculares, la fibrilación auricular y hasta arritmias también originadas a nivel del ventrículo. La identificación temprana, sobre todo, es ver la historia familiar, aquí es muy importante, ver los antecedentes, hacer el estudio genético, que bueno, no hay en nuestro medio, hacer una evaluación clínica, una buena historia clínica, un buen examen físico. El electrocardiograma nos ayuda, pero quien hace el diagnóstico definitivo es el ecocardiograma. ¿Okay? En el electrocardiograma vamos a encontrar ondas Q profundas en las derivaciones, ondas S profundas en las derivaciones de cara inferior, pero va a depender básicamente de la zona en que se ha producido la hipertrofia del ventrículo izquierdo, o sea que el patrón electrocardiográfico no necesariamente tiene que ser específico, ¿no? Podemos encontrar un patrón electrocardiográfico donde haya crecimiento como si fuera todo el ventrículo, como si fuera una estenosis aórtica, R altas en AVL, R altas en D1, pero estaríamos frente a una cardiopatía hipertrófica concéntrica, ¿no? En el caso de que se produzca ondas Q como una pseudonecrosis en la cara inferior, estamos hablando más de una cardiopatía hipertrófica de una zona apical. O sea que el electrocardiograma nos brinda datos, pero son datos indirectos, inespecíficos, ¿no? Las ondas T negativas, la presencia de bloqueos de rama nos ayuda, la presencia de QT largo también es un signo indirecto de la cardiopatía hipertrófica. Finalmente, el diagnóstico lo hace el estudio ecocardiográfico. Miren aquí este septum interventricular muy engrosado, más de 15 milímetros, hablamos de cardiopatía hipertrófica. El tratamiento, beta bloqueadores, tratar de prolongar un poquito más la diástole. Se utilizan los beta bloqueadores. Como segunda alternativa vamos a tener los bloqueadores de los canales de calcio. Los beta bloqueadores son los de primera elección. Lo que van a tratar de disminuir es esa obstrucción del tracto de salida del VI y evitar el dolor torácico, ¿no? El nifedipino está contraindicado en caso de los bloqueadores de canales de calcio. Vamos a ver si acá, pero finalmente el tratamiento definitivo de la miocardiopatía hipertrófica cuando esta es severa, se hace un tratamiento con alcohol a través de cateterismo cardíaco y se provoca una obstrucción a nivel de las arterias que irrigan esta zona septal y por lo tanto se produce necrosis de esta zona, es como tratar de producir un infarto. Entonces lo que queda solamente es una porción adelgazada del septum interventricular. Tratamiento definitivo no lo es porque posteriormente nuevamente vuelve a hipertrofiar en este caso el septum interventricular, ¿no? Pero finalmente el tratamiento, les vuelvo a reiterar, es un tratamiento que se realiza con alcohol. Segundo lugar, lo que tenemos que prevenir son la presencia de las enfermedades, de las arritmias cardíacas que se presenten, porque pueden presentarse muchos diferentes tipos de arritmias cardíacas, como bloqueos auriculoventriculares. Entonces va a tener indicación de colocación de marcapaso. Si presenta arritmias de tipo ventriculares frecuentes, que es frecuente en esta arritmia, entonces va a tener indicación de un cardiodesfibrilador implantable. Entonces se trata las consecuencias que provocan este tipo de miocardiopatía hipertrófica, que son las arritmias que van a ser tratadas, pero de base se trata a través de utilizando el alcohol para ocasionar un pseudoinfarto en esa zona hipertrofiada, ¿no? Pero que luego posteriormente va a volver a hipertrofiarse, ¿no? Tenemos algunas enfermedades metabólicas que también pueden provocar este tipo de hipertrofia, que bueno, eso van a tener que memorizarlas. Luego tenemos la miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía dilatada, que puede ser una enfermedad primaria del músculo cardíaco que afecta al ventrículo izquierdo y va a causar una dilatación de las cavidades izquierdas con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Miren esta morfología normal
con un ápice en punta, y miren este ventrículo izquierdo completamente dilatado, con pérdida de la morfología apical del ventrículo izquierdo. Aquí se produce un desplazamiento del anillo también de la válvula mitral y se va a provocar una insuficiencia mitral secundaria a esta dilatación del ventrículo izquierdo. Aquí la función sistólica está disminuida dependiendo de la severidad de la dilatación de las cavidades, ¿no? Son pacientes que van a tener síntomas y signos de falla cardíaca. La incidencia aumenta con la edad, prevalencia entre hombres entre los 35 y los 40 años, mortalidad 12% a los 3 años. Los signos: vamos a tener insuficiencia cardíaca, muerte súbita, generación de arritmias ventriculares, tanto taquicardia como fibrilación ventricular. La etiología que estamos hablando en el caso de origen primario está asociado a varios genes, más de 25 genes relacionados con las proteínas del sarcómero. Estas son los grupos heterogéneos de trastorno autosómicos dominantes en un 23%, pero lo importante es que también tenemos cardiopatías dilatadas asociadas a infecciones, alteraciones metabólicas, agentes tóxicos, que retirando la noxa puede haber recuperación de esa disfunción, ¿no? Las causas frecuentes en nuestro medio, por ejemplo, es la alcohólica, ¿no? Bebedores crónicos, alcohólicos, que terminan finalmente con una cardiopatía dilatada de origen alcohólico. La enfermedad de Chagas, sobre todo en el sur, que también es frecuente en la zona de Arequipa, Tacna, Moquegua. La toxoplasmosis también es una enfermedad relativamente frecuente. La tiroides, cuando tenemos el hipertiroidismo no controlado, hipertiroidismo sobre todo causa dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? Esas son las más frecuentes que se presentarían en nuestro medio. El problema es que se suscita, o la fisiopatología es el aumento del tamaño del ventrículo izquierdo, va a haber una disminución de la contractibilidad del ventrículo izquierdo y por lo tanto el volumen sistólico que se eyecta a través de la aorta va a estar reducida. Por debajo del 55% ya es anormal, por debajo del 40% ya tenemos que es un rango moderado, y va a haber un incremento también del volumen diastólico. Es un ventrículo izquierdo que se va a llenar de volumen pero no puede eyectarlo, ¿no? Entonces va a tener un volumen diastólico final siempre residual alto. Por lo tanto, va a haber un mayor volumen que se va a dirigir hacia la aurícula izquierda durante la sístole, ¿no? Y provocar todos los signos de falla cardíaca que ya conocemos. Manifestaciones clínicas en la cardiopatía dilatada sobre todo es la disnea por la falla cardíaca. Esta disnea va a llevar a debilidad, palpitaciones, corazón grande, dilatado, puede generar formación de coágulos, sobre todo en la porción apical, porque aquí hay sangre que está ectásica, no está en movimiento. Esa sangre ectásica se coagula, forma trombos y eso puede ser disparado a cualquier zona del organismo, ¿no? Va a haber fatiga por la disnea, puede haber dolor torácico y la generación de arritmias cardíacas. La arritmia más frecuente con la cardiopatía dilatada es la fibrilación auricular. Okay. En el electrocardiograma, por lo general no va a ser un electrocardiograma normal. Aquí vamos a tener, sí, en el electrocardiograma característicos la presencia de bloqueos de rama, ¿no? Sobre todo como si fuera de rama izquierda. Va a haber arritmias como la fibrilación auricular y vamos a encontrar el famoso signo de salto de voltaje, en las que las derivaciones de miembros vamos a tener complejos core de pequeña amplitud y en las derivaciones precordiales vamos a tener complejos de gran amplitud. Esa es una característica importante de la cardiopatía dilatada. La radiografía de tórax es un signo indirecto, va a estar incrementado el índice cardiotorácico. Miren, es una silueta cardíaca que ha perdido la morfología. Recuerden, les mencioné al momento las 3 causas más frecuentes de cardiomegalia en una placa de tórax, es la cardiopatía dilatada, es una de ellas, la anomalía de Einstein era la otra, y la otra ya no me acuerdo cuál era, pero les dije 3. La cardiomegalia, y vamos a tener también aquí una variación con signos de congestión pulmonar, ¿no? Muy bien, miren aquí la morfología de este ventrículo izquierdo completamente deformado, dilatado, no hay ápice, y prácticamente es un redondo, no se ha tornado esférico.
Entonces aquí hay una dilatación del ventrículo izquierdo, un diámetro telediastólico incrementado a más de 60 milímetros, una fracción de eyección disminuida por debajo del 50% y la cavidad izquierda aquí se ha dilatado de manera importante. Tratamiento, como se maneja la falla cardíaca, ¿no? Tiene que recibir inhibidores IECA, tienen que recibir porque esos pacientes van a mejorar la sintomatología de la falla cardíaca, mejora la disnea, tolera el ejercicio de mejor forma, hay una mayor reducción de la mortalidad cardiovascular. Como todos los pacientes con falla cardíaca tienen que recibir diuréticos ahorradores de potasio. En nuestro medio tenemos la espironolactona y se da sobre todo en pacientes con fracción de eyección por debajo de 35% y tengan una clase funcional de la falla cardíaca en nivel 4. Entonces, dentro de la prevención de la insuficiencia cardíaca, cuando ya detectamos un paciente con miocardiopatía dilatada, ya sabemos cuál va a ser la evolución. El tratamiento final es trasplante cardíaco, ¿no? Aquí no hay mayor cosa por hacer, es trasplante cardíaco. Pero dentro de la prevención vamos a tener que restringir actividad física, que baje de peso, bajar el consumo de sal, como en toda falla cardíaca, tratar todas las otras enfermedades, las comorbilidades de tipo cardiológica, si es que sufre tiroides, tratar la patología tiroidea, brindar IECAS, la frecuencia cardíaca, en estos casos vamos a tratar de controlar, se puede utilizar beta bloqueadores y también se puede utilizar digitálicos para optimizar un poco el inotropismo cardíaco. Y el tratamiento propio de la insuficiencia cardíaca con medidas como diuréticos, evitar los inotrópicos negativos, vuelvo a reiterar, los calcio antagonistas se tienen que evitar en lo posible porque puede existir el riesgo de muerte súbita, ¿no? Son tratamientos coadyuvantes los diuréticos para que pueda mejorar la sintomatología de la falla cardíaca. ¿Okay? Muy bien. En relación con la cardiopatía dilatada, señalar el enunciado erróneo. La cardiopatía dilatada, las manifestaciones clínicas son igual que en la falla cardíaca, ¿no? O sea, podemos tener presencia de tercer tono cardíaco, ¿no? Producen disfunción ventricular diastólica, el ventrículo izquierdo está hipokinético en la ecocardiografía, hay frecuentes embolismos. Este corazón dilatado, la motilidad se encuentra disminuida de manera global, no es un corazón que cumpla esta función y que haya engrosamiento de sus paredes de manera óptima, no cumple esa función. Las paredes se han adelgazado, es un corazón que se ha dilatado y esas paredes adelgazadas, sus miocitos, los pocos que quedan, y no cumplen esa función contráctil. Entonces aquí hay una pérdida de la motilidad también global. Entonces, aquí obviamente lo que es erróneo es la disfunción diastólica, ¿no? Quien produce disfunción ventricular diastólica es la cardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía hipertrófica, porque es una alteración en el llenado del ventrículo izquierdo. En la miocardiopatía dilatada, el dato ecocardiográfico de mayor valor es la dilatación ventricular junto con la baja contractilidad del mismo. La hipertrofia septal es en la miocardiopatía hipertrófica, el movimiento paradójico del septo interventricular, no es un valor, la presencia de aneurismas ventriculares, aneurisma ventricular se refiere a la dilatación del ventrículo izquierdo, el movimiento sistólico anterior de la válvula mitral, que es ese movimiento SAM que les dije, eso es en la cardiopatía hipertrófica, ¿no? Es la dilatación. Lo que valoramos en la ecocardiografía, ¿qué va a ser? ¿Qué tanto está dilatado ese ventrículo izquierdo? ¿Qué tanto está disminuida la motilidad del ventrículo? ¿Cuánto es la fracción de eyección? Si hay presencia de coágulos o trombos dentro de esa cavidad y qué otras válvulas y cavidades se han comprometido, además del ventrículo izquierdo. Para el diagnóstico diferencial entre la miocardiopatía dilatada y la isquémica, el método de más valor es, aquí va a ser la coronariografía, ¿no? Cuando nosotros tenemos, que estamos viendo un paciente, no desde las fases iniciales de una cardiopatía isquémica, sino ya lo encontramos en una fase avanzada de una cardiopatía dilatada, un paciente joven, y queda la duda si es que este es de causa isquémica o es una miocardiopatía dilatada primaria. Entonces la coronariografía es la cinecoronariografía es la que nos manifiesta, nos hace este diagnóstico diferencial.
Si la cinecoronariografía se evidencia de que hay una obstrucción a nivel de la arteria o una arteria amputada, obviamente es de etiología isquémica. Si las arterias están sanas, esta es una cardiopatía dilatada primaria. Y por último, la miocardiopatía restrictiva, que hemos mencionado que es el reemplazo de las fibras miocárdicas por colágeno. Esta es una patología poco frecuente, la causa más frecuente es la sarcoidosis, está asociada con un incremento de mortalidad, hay una restricción en el llenado del ventrículo con incremento de la presión diastólica, es un ventrículo izquierdo muy engrosado, ¿no? Miren la cavidad que queda del ventrículo izquierdo está completamente disminuido, ¿no? Entonces, ¿qué volumen diastólico va a albergar este ventrículo? Va a depender de la severidad de esta rigidez que tenga esta pared ventricular. Entonces la presión va a estar alta a nivel de esta cavidad y también a nivel de la aurícula izquierda, ¿no? La presión diastólica. Entonces, dentro de la miocarditis restrictivas tenemos las infiltrativas, es miocardiopatía, por favor, aquí hubo un error. La infiltrativa, que tenemos la amiloidosis, las de depósito, la hemocromatosis, y las de fibrosis endomiocárdica, la más frecuente, la endocarditis del Loeffler. Estas son todas las clasificaciones no infiltrativas. Las infiltrativas, la amiloidosis viene a ser la más frecuente, de las depósitos, la hemocromatosis, les vuelvo a reiterar. Algunas drogas que también pueden provocar, la ergotamina, miren la ergotamina que se utiliza de manera bastante frecuente, también puede ser una causa de miocardiopatía restrictiva. La radiación, los cánceres metastásicos, la enfermedad carcinoide del corazón también son causas de este tipo de miocardiopatía. Las manifestaciones clínicas van a ser inicialmente de un cuadro clínico de una disfunción diastólica, luego va a haber igualmente disfunción sistólica, pero lo principal es la disfunción diastólica, va a ser un paciente con disnea, fatiga fácil, dolor torácico, es una pared tan gruesa que no va a poder ser irrigada, signos de falla cardíaca derecha, ¿no? Solamente para tocar así cositas muy puntuales de la amiloidosis cardíaca. La amiloidosis cardíaca se caracteriza justamente por el reemplazo del colágeno en vez de células miocárdicas, donde se produce un engrosamiento importante de las paredes con disminución del volumen diastólico final del ventrículo izquierdo, y donde en fases iniciales vamos a tener una disfunción diastólica que luego va a progresar a una disfunción sistólica. Vamos a tener también alteraciones eléctricas, dentro de ellos generación de arritmias cardíacas en las zonas. ¿Quiénes van a ser las generadoras? Las zonas de miocitos que están todavía indemnes, ellas van a generar arritmias, ¿no? Y va a haber trastornos de conducción, porque la enfermedad no solamente abarca el músculo, vamos a tener trastornos de conducción a nivel del nodo aurículo-ventricular. ¿Por qué se produciría la hipotensión ortostática? La hipotensión ortostática se produciría porque no va a haber un volumen adecuado de gasto cardíaco que se produzca durante la sístole, ¿no? El electrocardiograma tiene un patrón bastante característico, son complejos de bajo voltaje, miren, estas son derivaciones precordiales, no sé si las ven bien, desde B1 hasta B6, y los complejos QRS tienen una bajísima amplitud, menos de 5 milímetros, ¿no? Son casi líneas isoeléctricas. Entonces esa es la característica electrocardiográfica, que son complejos de bajo voltaje. El tratamiento paliativo, glucocorticoides más melfalán, es parte del tratamiento. La hemocromatosis por depósitos de hierro, el diagnóstico, biopsia endomiocárdica, el tratamiento es la deferoxamina, ¿no? La sarcoidosis por la presencia de granulomas, cada uno de esos temas lo van a tocar en sus tópicos correspondientes, y aquí vamos a tener igualmente rigidez del miocardio, la contractilidad también va a estar disminuida. Tenemos otro tema más que vendría a ser el último en realidad, que es la miocarditis. La miocarditis, que las causas más frecuentes son las infecciones, dentro de ellas tenemos las virales, en la que va a haber una recuperación al 100%, las bacterianas, dependiendo del tiempo y la afección de otro órgano, van a ser las secuelas, pero las virales por lo general tienen una recuperación por lo general, ¿no? Porque también hay miocarditis fulminantes de origen viral que puede ocasionar la muerte súbita. Algunos fármacos, los antidepresivos, algunos agentes químicos también dentro de las virales,
Lo principal dentro de las virales y las bacterianas que van a ser pacientes que tengan el antecedente de un síndrome febril, ¿no? Y que presentan disnea de manera súbita, son jóvenes por lo general o niños, y cuando los evaluamos encontramos alteraciones electrocardiográficas que simulan cualquier cosa. Puede haber trastornos de conducción, puede haber arritmia, puede haber un electrocardiograma sugerente de un infarto. El electrocardiograma es muy inespecífico en las miocarditis. Por lo general se asocia con arritmias, ¿no? Vamos a tener signos de falla cardíaca y la elevación de la troponina es abismal. La troponina se dispara sin respetar una curva, como lo hace en el infarto agudo de miocardio. La carditis de Lyme, producida por una espiroqueta que se transmite por la garrapata. Aquí vamos a encontrar alteraciones de la conducción auriculoventricular. El tratamiento se da con ceftriaxona o amoxicilina, ¿no? Y las bacterianas, perdón, que va a ser por lo general secundaria a los procesos de endocarditis infecciosa, y vamos a tener cardiomegalia, falla cardíaca, y el tratamiento es básicamente a la enfermedad de fondo ocasionada por la bacteria. Luego tenemos la enfermedad de Chagas, producida por Trypanosoma cruzi. Lo importante en el corazón, que es lo que ocasiona, es una cardiopatía dilatada, ¿no? El corazón se agranda, esa es la principal complicación de la enfermedad de Chagas. Chagas, sinónimo de cardiomegalia. Esa es la principal manifestación de Chagas. Una de las siguientes enfermedades no es causa de miocardiopatía restrictiva, el beriberi. El beriberi lo que puede ocasionar es una insuficiencia cardíaca de alto gasto, puede ocasionar cardiopatía dilatada, sí, cuando esta no es corregida, ¿no? Pero el resto de enfermedades son enfermedades de origen de tipo restrictivo. Señalar asociación errónea en relación con las cardiomiopatías. Beriberi no es beriberi, ¿no? No es restrictiva, ¿no? Es cardiopatía dilatada. El resto está bien.